Al Cierre con Andrés Mompotes. Hola, saludos cordiales, arrancamos la semana y estamos aquí en la mitad de la sala de noticias del tiempo para grabar Al Cierre, el podcast con el cual analizamos las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Hoy, lunes 16 de abril de 2018, vamos a hablar de por qué alias Guacho aún no ha entregado los cuerpos de los periodistas ecuatorianos asesinados y qué viene para Cuba luego de la salida del poder de los Castro. Soy Andrés Mompotes, su director de información del tiempo. Comenzamos. La clave de las noticias. En el tema clave nos vamos de nuevo a la frontera entre Colombia y Ecuador porque vamos a hablar de lo que pasa en este momento en las operaciones para tratar de rescatar los cuerpos de los periodistas ecuatorianos asesinados la semana pasada y que tienen conmocionado no solo a Colombia sino también al país vecino. Estamos con John Torres, editor de Justicia del Tiempo, y con Alicia Méndez, periodista de la misma sección. John, ¿qué ha pasado en las últimas horas? ¿Cuál es el contexto de esta situación? Pues Andrés, casi una semana después del crimen de los 3 periodistas ecuatorianos, 2 periodistas mejor y un conductor del diario El Comercio de Quito, pues los cuerpos no han sido entregados a pesar de las supuestas manifestaciones de buena voluntad del grupo que los asesinó, que es el grupo de Guacho, y las autoridades tanto de Colombia como de Ecuador siguen en una operación que pues es intensa en la zona de frontera y que solamente suspenderán en el momento en el que el Comité Internacional de la Cruz Roja sea notificado de las coordenadas exactas donde están. Pero lo que podemos decir de alguna manera es que los secuestradores y asesinos ahora están de alguna manera presionando con los cuerpos y pues mantienen una situación de zozobra tanto para Colombia como para Ecuador. En ese sentido, Alicia, ¿qué dijo en las últimas horas Guacho, alias Guacho? Bueno, a nombre del Frente, Oliver Sinisterra, que es el que él comanda, emitió un comunicado en el que afirmaba que con base en las operaciones que se están desarrollando en la frontera, considera que no hay las garantías de seguridad necesarias para que él dé a conocer dónde están los cuerpos de los 3 funcionarios. Estamos hablando de Javier Ortega, Paul Riveras y Efraín Segura del periódico El Comercio, y que por eso él suspendía de forma unilateral este proceso de acercamiento con el Comité Internacional de la Cruz Roja. En eso, entonces, cuando John hace el enlace de este contexto con las consecuencias, estamos viviendo lo que vivimos también al comienzo cuando estaban secuestrados con vida y vimos a este señor, a esta cabeza de esta organización criminal, intentando mandar unos mensajes de que los iba a entregar, pero que aparentemente lo que quería era buscar tiempo para moverse en la zona. Pues yo creo, Andrés, por ejemplo, que todo está rodeado de una gran cantidad de mentiras por cuenta de esta organización de Guacho. Él saca unos documentos donde aparece como un frente, supuesto frente de las FARC, dice todavía, y lo que ciertamente es una persona que estuvo en las FARC, que se quedó totalmente en el narcotráfico y que es el jefe de un grupo que anda solo, que no es ningún frente, sino es simplemente una banda criminal. Y desde el primer momento su interés estuvo lejos de garantizar la seguridad de los secuestrados. Lo que al parecer dicen que estaba pasando allá a los organismos de inteligencia colombianos es que tenían droga en la zona y que utilizaron el secuestro para sacar algunos cargamentos de la zona, eso es lo que dicen las autoridades colombianas. Pero lo cierto es que primero secuestran a las personas, tienen el cautiverio, los muestran encadenados y al final los asesinan de una manera pues sin misericordia. Yo lo que creo es que en estos casos ni Colombia ni Ecuador pueden caer en excesos de buena fe, que fue lo que pasó a lo largo de todo este proceso. La presión en este momento es muy importante, la presión de las autoridades, y como hemos visto en señalamientos políticos, en pronunciamientos de los 2 países, hay una ofensiva muy grande para tratar de acabar con esta amenaza en la zona fronteriza. Alicia, ¿de qué tamaño es la ofensiva en este momento? La ofensiva se reactivó desde el viernes pasado al mediodía, cuando el presidente Lenín Moreno confirmó que habían sido asesinados estas 3 personas de nacionalidad ecuatoriana. No sabíamos y habían estado suspendidas de carácter humanitario para facilitar en cualquier momento la liberación o entrega de los 3 secuestrados. Inmediatamente Colombia y Ecuador reactivan las operaciones. Ecuador manda a la zona de Mataje, que es el punto colindante en la frontera, la parroquia de Mataje, 700 militares y 500 policías especializados en búsqueda. Ese mismo viernes dan captura a 9 personas en Mataje Viejo y Mataje Nuevo, así se llama esta zona del territorio allí en Esmeraldas, 9 personas que integrarían la banda de Guacho. Entre ellos hay una mujer embarazada y estarían 2 familiares cercanos, primos hermanos de él. Con esas capturas ya suman 43 las que se han venido desarrollando en territorio ecuatoriano desde que empezaron a frenar la arremetida de este grupo criminal el 27 de enero, cuando hicieron explotar un carro bomba frente a la estación de policía de Esmeraldas. En Colombia, al tiempo.
Se lanzaron 2.800 hombres de la Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA 2, que hacen parte de la Fuerza Tarea Hércules, que entró en actividad militar a mediados de enero para tener el control de toda la zona pacífica nariñense, los 10 municipios que la contemplan. ¿Cuántos son los hombres de Guacho, Alicia? En armas que lo acompañan, más o menos 70, 80, y que en esta zona le prestan apoyo serían unos 100, 200 hombres, pero su bloque básico son 70 u 80 hombres bien armados. No es contradictorio que ese número de hombres frente a lo que usted me menciona tenga todavía en jaque a las autoridades. Este hombre conoce la zona al derecho y al revés. Nació en Limones, una provincia ubicada en la frontera. Se conoce todo el sector de los ríos, el sector de los esteros, y en esto, aseguran los organismos de inteligencia, es en lo que él ha validado el proceso de evasión de las autoridades. Y tal vez estamos viendo un tema, y yo creo que lo mencionábamos en un consejo de redacción previo aquí al podcast, y es que la inteligencia colombiana y también la ecuatoriana se ha visto retada por lo que está pasando en relación con lo que tiene que ver con Guacho. Claro, hay que decir también que Guacho es solamente uno de los jefes de varios grupos de disidencias que hay en esa zona del país. Hay que recordar que Nariño es el departamento con más coca en Colombia y que en realidad la coca que se siembra, que luego se cristaliza en los laboratorios, sale por Ecuador, y eso es en realidad lo que están peleando, y hay mucha más gente, mucho más delincuente. Hay que recordar que hay estudios que dicen que en Nariño hay más coca que en Bolivia. Por ejemplo, sí señor, y además con producción muy alta en los laboratorios y rutas, muchas de las cuales salen para Ecuador. Pero ve, Andrés, que hubo una reunión en Quito entre cancillerías y ministerios de defensa y sale una declaración que tiene muy buena voluntad, pero al final termina siendo demasiado política, y es pedirle a la OEA y al hemisferio que vean que el narcotráfico es una amenaza contra toda la región, y eso es verdad. Pero en realidad que esto se traduzca en una operación concreta, en un apoyo concreto, va a ser bastante difícil. Lo que creo yo es que desafortunadamente esta situación que es tan crítica puede llamar a Ecuador a que sea un poco más proactivo y menos políticamente correcto en esta lucha contra el narcotráfico, Andrés. Porque por cuenta de Quito se ha habido demasiada buena fe. Ecuador pidió durante mucho tiempo suspender las fumigaciones en la zona de frontera. Si usted se fija, los 10 kilómetros que hay de frontera en la zona de Colombia y Ecuador están poblados de coca y se multiplicaron después de esto. Y Ecuador, en los tiempos de Rafael Correa, sacó la base de Manta que tenían los gringos en ese poblado del Pacífico. Por ahí va toda la coca hoy que saca Ecuador, que son más de 100 toneladas. Entonces también ha habido decisiones allá que van a tener que replantear si quieren que los deje de tocar el narcotráfico como los está tristemente tocando. Así es, John, Alicia, muchas gracias. Lo más leído en eltiempo.com. Y en el tema más leído, regresamos a Bogotá desde la frontera con Ecuador, porque vamos a atacar un tema que también tiene que ver con las FARC, y esta vez con el caso que ha puesto en riesgo un poco lo que algunos consideran la estabilidad del posconflicto con las FARC, otros consideran que vamos a poder superar este impasse, y estamos hablando de Jesús Santrich, detenido por cargos de narcotráfico y que hoy tuvo su audiencia de legalización de captura. ¿Qué pasó, John? Seguimos con John Torres, obviamente. Pues Andrés, lo que pasó es que en un trámite que cumple el propio fiscal general, se legaliza la captura de Santrich. Santrich ya perdió una primera batalla legal porque le había pedido al Tribunal Superior de Bogotá que fuera dejado en libertad por un procedimiento de habeas corpus que fue negado, y hoy el fiscal legaliza la captura, ordena que siga recluido donde está, que es en el búnker de la Fiscalía, pero mientras tanto la defensa va a insistir ante la Corte para que revisen ese recurso para pedir de nuevo la libertad de Santrich. Lo importante en esto es que además Santrich está diciendo que él no responde por ninguna de las actividades que haya llegado a realizar el señor Marlon Marín, que, como ya lo recordará muy bien el país, es el entramado central tanto en el tema de supuesto narcotráfico de Santrich como en los casos de corrupción en los contratos de la paz. ¿Quiere decir esto que la defensa de Santrich va a ubicar toda la responsabilidad de lo que pasó en el señor Marín y va a decir nosotros o yo no soy responsable de lo que haya podido pasar, las conversaciones que se dieron no tienen por qué inculparme a mí y todo tiene que ver con lo que hizo el señor Marín? Claro, pero lo primero que hace Santrich es decir que esto es un montaje, que él no tiene nada que ver con narcotráfico y todo lo que hemos ya escuchado que dicen tanto él como la cúpula de las FARC. Pero además está diciendo que no conocía y que apenas su relación era muy tangencial con este señor Marín,
que en contrario, como lo dicen los videos y los audios que fueron grabados, pues se movía muchísimo en el mundo de las FARC y que además tuvo 2 o 3 conversaciones directas. Pero con a juzgar Santrich. por las conversaciones que usted menciona, parecía que tenían una cercanía mucho mayor a esa que menciona el ex jefe guerrillero. Claro, y sobre todo hay que ver, por ejemplo, Andrés, qué van a terminar diciendo las FARC de este señor Marín, porque es un personaje que para muchas personas, incluso ya hablando con algunas fuentes que se mueven en el proceso de paz, decían que tenía un perfil más tipo emergente, narcoemergente, como el de John 40, que hubiera sido formado por las bases de las FARC y esos históricos de las Y FARC. falta por ver qué dice el señor Marín. Claro, total. Pero, por ejemplo, vea usted que fue capaz de meterse en los contratos, no solamente de prometer, sino de ubicar gente en el aparataje que se estaba montando para implementar el proceso de paz y que termina siendo la pieza central, el hombre que convence a Santrich de recibir a los mexicanos y que además pues termina siendo grabado y que como él está preso por este supuesto negocio de narcotráfico. ¿Qué con el viene cártel luego de este Sinaloa. trámite, luego de que se toma la decisión de legalizar la captura? Vienen 60 días en los que Estados Unidos va a tener que oficializar el pedido de extradición y una vez esto ocurra va a llegar el momento interesante que todos hemos venido planteando el de la semana pasada. Es el momento cuando la nueva Jurisdicción Especial de Paz va a tener que decidir sobre la solicitud de extradición y va a decir ocurrió antes o después del proceso de paz, pero lo que no, que evidentemente, según dicen Estados Unidos, fue después de la firma del acuerdo de paz, pero lo que no sabemos son los términos en los que la JEP quiera meterse en esa pelea, porque algunas personas dicen que va a mirar las pruebas también. Sí, algunos consideran que será el momento de un choque de trenes. Habrá que verlo. John, también hoy en medio de la audiencia se conoció otro dato relacionado con la persona que le habría advertido a Santrich que iba a ser capturado. Esta fue una de las grabaciones, Andrés, también más reveladoras del caso de Santrich. Se conoció la semana pasada en una audiencia que tuvo el fiscal con los medios de comunicación y en ella se escucha a una persona que habla con Santrich, que suena recién despertado porque fue a la madrugada del día de la captura, y le dice que tenga cuidado porque sabe que hay una orden de captura y que cree que es por algo de extradición. Y Santrich le hace un par de preguntas y luego esta persona lo informa, le dice que supuestamente alguien de la policía le informó y cuelgan la comunicación. Ya está identificada esta persona, según la investigación es alguien que se llama Fabio Borges, es ¿Quién es él? contratista de la unidad de protección, pero es de esas personas que las FARC llevaron para que fuera su representante ante la unidad de protección. Recuerda usted, Andrés, que Eso hacía en la parte de los protección- acuerdos de paz. Sí, claro, en la protección de los jefes de las FARC hay personas que las FARC tienen de confianza y que forman parte de los esquemas de Así seguridad. es. Y este señor es un contratista, pero llevado por las FARC, quien va a ser procesado y seguramente capturado porque filtró una operación judicial. Las consecuencias, ¿cuáles serán? No, seguramente va a venir una captura y va a venir un proceso por obstruir a la justicia y de pronto por revelar secreto y otro tipo de informaciones y va a ser muy importante también saber quién le filtró a él esa información, porque él no tenía por qué conocerla. Estaremos muy pendientes, John. Muchas gracias. La cifra del día. Y en la cifra del día vamos para Cuba, vamos a hablar de este dato, 59 años son los que han transcurrido desde que los Castro han estado en el poder en la isla y mañana por primera vez ya no será un Castro el que estará al frente del poder en la isla, será otra persona. ¿Quién es? Cuéntenos por favor, Eduardo Soto, editor internacional del Tiempo. ¿Qué tal, Andrés? Sí, bueno, eso de que los Castro van a dejar el poder no es del todo cierto. Bueno, vale la aclaración. Es decir, Raúl Castro va a entregar la presidencia del país, pero lo más probable es que va a seguir al frente de el órgano político más importante de Cuba, que es el Partido Comunista Cubano. Es un partido, como sabemos, único y siempre se ha dicho que quien en realidad maneja el país es el líder del Partido Comunista Cubano. Entonces, lo que van a hacer es que antes Raúl manejaba todo. Él era el líder del Partido Comunista y también era el líder del Ejecutivo, la presidencia. Ahora va a haber una elección en donde aparentemente va a salir elegido un político de segunda generación llamado Miguel Díaz-Canel, pero Raúl Castro va a seguir a sus 80 y tantos años dirigiendo el Partido Comunista, que es la institución más importante del país. Este señor Miguel Díaz-Canel, que es vicepresidente primero en este momento, que además es ingeniero eléctrico, supongo yo, por lo que usted menciona y por el poder que los Castro han tenido en la isla, que es una persona de mucha confianza. ¿Cuál es la línea? ¿Qué sabemos de él? Sí, es una persona de absoluta confianza. Él es un dirigente que desde muy joven ha estado muy cercano, primero con Fidel Castro y después con Raúl.
Es, digámoslo así, que es de una línea bastante ortodoxa, aunque ha estado de acuerdo con los cambios que ha tenido que introducir el presidente Raúl Castro en los últimos años, cambios de naturaleza económica ante el agotamiento de la economía cubana. Entonces, él ha estado detrás de todo ese engranaje que ha dado ciertas libertades y ha abierto posibilidad a que haya, por ejemplo, iniciativas privadas que antes no existían, y también estuvo muy atento a todo ese proceso de descongelamiento de las relaciones que se vivieron entre Cuba y Estados Unidos durante la época del presidente Barack Obama. ¿Qué se espera de él? Básicamente que continúe en esa línea, pero desde ya se le plantea un enorme interrogante, que es qué va a pasar en la relación entre Estados Unidos y Cuba mientras el presidente Trump continúe en el poder. Y ya que estamos viendo estos cambios, ¿realmente cuándo se vería un relevo del poder de los Castro? ¿En qué momento tendremos una isla en la que otros apellidos con otra visión del futuro esté mandando los hilos y manejando los hilos del poder en Cuba? Andrés, yo creo que eso se viene muy pronto, pero por una causa absolutamente natural, y la verdad es que Raúl Castro es un hombre ya de bastante edad, y prácticamente toda esa primera generación que hizo la Revolución Cubana en 1950 y que ha estado detrás de las mamparas del poder, pues están muriendo por su avanzada edad. Entonces, el hecho de que Miguel Díaz-Canel, que tiene 57 años, Hacienda, es de la primera generación, pues ya nos va a marcar sin lugar a dudas un derrotero en el que probablemente en 5 o 6 años ya prácticamente no va a quedar ninguno de los Castro en el poder, pero sí su legado, por supuesto, al que estas nuevas generaciones se han comprometido a defender. Eduardo, muchas gracias. Lo que viene para su información. Y en lo que viene vamos a hablar de literatura, porque Bogotá se viste de Feria del Libro, y empezó exactamente hoy. Vamos hasta el 2 de mayo con muchos eventos y con un gran país invitado que tiene un pabellón muy interesante para todos los amantes de la lectura. Estamos hablando de Argentina, y para que nos cuente en detalle estamos con Carlos Solano, editor de Cultura del Tiempo. Carlos, ¿qué nos trae Argentina y qué más hay en esta feria? Buenas tardes, Andrés. Pues se viene con todo Argentina, además de un precioso stand que han montado, inspirado por supuesto en el fútbol, que es como uno de los grandes baluartes de la cultura argentina. Los autores que vienen, muchos giran en torno al fútbol, pero también otros muchos son sus grandes plumas, como Andrés Neumann, por ejemplo, que presenta su última novedad en la Feria del Libro. Eduardo Sacheri, por ejemplo, con su libro de fútbol también está muy presente. Sacheri, para los que son amantes del fútbol y de la buena literatura, es un ídolo, es alguien que combina muy bien esa emoción y esa pasión por el fútbol, pero además con una gran narrativa. Exactamente, está detrás de una gran película que fue muy famosa hace mucho tiempo. Exactamente, entonces pero muy propicio para prepararse para el Mundial de Fútbol, y pues va a ser una experiencia muy especial para la gente que asista en unos 1.500 eventos que va a producir la Feria del Libro de aquí al 2 de mayo. Pero cuéntenos, ¿qué hay de raro en el pabellón argentino? Pues lo primero que se va a encontrar la gente, y bueno, no es para dañarle la sorpresa, pero lo primero que se va a encontrar la gente es con una cancha de fútbol. ¿Una cancha de fútbol en medio de libros? Una cancha de fútbol que es todo donde están. Al detalle, digamos, al principio se ve como una simple cancha de fútbol, pero al detalle la gente se va a encontrar con que el Prado y sobre todo las líneas de la cancha están hechas con palabras, o sea que es un homenaje muy lindo de la literatura al fútbol y a la pasión que nos va a embargar de aquí hasta que lleguemos a la final. ¿Qué otros autores recomienda usted en esta feria, Carlos? Pues por ejemplo el británico Irving Welsh es uno de los invitados estrella de la feria. Alex Grigelmo, importantísimo también, con todo el trabajo que viene. Laura Restrepo por Colombia, y así como muchos autores colombianos, porque la oferta de autores colombianos está muy grande, pero Laura Restrepo viene con una novela inspirada en la dolorosa historia de Juliana Zamboni y digamos una investigación que hizo en torno a eso, y creemos que va a ser... Lecturas dominicales este domingo trajo la primicia contando cómo se había metido ella en este tema para tratar de hacer el retrato de ese monstruo que terminó por asesinar a la niña. Exactamente, de manera que creemos que va a ser una de las novedades del año, una de las novelas
más vendidas del año. Entonces va a ser la oportunidad de que la gente se encuentre de nuevo con los autores que están en su momento más propicio, como Jorge Volpi, por ejemplo. Están en su momento, digamos, más importante de producción, y además hay que decirlo, relacionarlo con el hecho de que Colombia está leyendo más, que este año logramos reportar 2,9 libros, pues el gobierno reportó 2,9 libros de lectura promedio del colombiano al año. Entonces es fundamental entender que el fenómeno de la lectura está muy vivo, más vivo que nunca. Bueno, 2 semanas para disfrutar de la literatura. Carlos, muchas gracias. Con mucho gusto. Terminamos así el primer podcast de esta semana. Los invitamos mañana aquí al finalizar la tarde en eltiempo.com. ¡Feliz descanso!